llegamos a esta conclusión. Eran diputados hambrientos, pero sin éxito. Y también eran los capitanes de 3 partidos pequeños de centro-derecha que habían apoyado tanto el gobierno Cardoso como el gobierno Lula. O sea, en Brasil los partidos que están en juego son los partidos de centro-derecha, que son clientelistas, patrimonialistas, oportunistas y que participan de casi todos los gobiernos. Los mensajeros son miembros de estos 3 partidos, el PDB, el PL y el PP. En el segundo mandato de Lula, la situación mejora bastante y no voy a detenerme mucho en esto, pero creo que ustedes entienden mi mensaje sobre los orígenes del pensador, ¿no? Una mala composición de un gabinete. ¿Okay? Pero en el segundo mandato hay un nuevo PT. La postura decisiva de Lula de llevar al PT hacia el centro torna el PT como insider party. Entonces la distancia ideológica no es tanto un problema hoy para el PT como era 10 años atrás. Segundo, Lula se lanza candidato a la reelección en 2016 con un grado de autonomía inmenso con relativo a su partido. ¿Sí? A partir de 2006 es Lula que hace los acuerdos y no los ministros y el círculo del palacio. Lula también ajusta su estrategia coalicional para hacerla más inclusiva y menos monopolista. Ha aprendido sus lecciones. ¿Okay? Entonces tengo aquí, para concluir, una explicación indirecta. Yo no puedo ver ¿cómo se dice? Black hole en español. Hoyo negro. Un hoyo negro. No se puede ver, solo puede inferir la presencia de él. Entonces, es la misma cosa con corrupción. Normalmente no se ve directamente, hay que inferir los motivos de los políticos. Hemos inferido un poco esa hambre, ese oportunismo del lado de la demanda, y hemos inferido también algunos motivos del lado de la oferta, la mala composición de la coalición de Lula. Okay. Pero eso quiere decir que las instituciones no explican todo, porque si explicasen todo el gobierno brasileño tendría escándalos de corrupción diariamente, pero eso no es verdad. O sea, es posible apaciguar a las coaliciones al componerlas y cultivarlas bien. ¿Okay? Entonces, el presidente tiene cierta margen de maniobra al lado de las instituciones. ¿Okay? Para terminar, Lula me pregunta en esta foto, y yo con eso, y de ahí, ¿okay? Implicaciones para la democracia. La literatura brasileña ha sido bastante positiva con respecto al presidencialismo en posición. Es retratado como algo que otorga la gobernabilidad, o sea, que rechaza las primeras interpretaciones pesimistas de la democracia brasileña, como la interpretación de Scott Mainwaring. Pero hace más sentido, a mi ver, reconocer que el presidencialismo de coalición es compatible con esa visión negativa, porque es justamente una respuesta a él. Es una manera de controlar los síntomas de la enfermedad de la fragmentación, pero no es una cura a la enfermedad de la fragmentación. ¿Okay? Entonces tenemos que pensar que en el fondo Brasil no ha cambiado. Continúa como el parlamento más fragmentado del mundo democrático, con más de 10 partidos efectivos. ¿Cómo afecta la calidad de la democracia? Bueno, podemos hacer varias críticas al presidencialismo en coalición. Para los europeos que estudian coaliciones parlamentaristas, no es nada de nuevo decir esto, pero hay un cierto incrementalismo en las políticas públicas, una cierta dilución de ideas y de políticas y de propuestas. Otra cosa es que Schubert y Kerry decían que una de las ventajas del presidencialismo era la identifiability. O sea, cuando nosotros votamos en elecciones presidenciales, sabemos exactamente quién ocupará el cargo del Ejecutivo. En los regímenes parlamentaristas no es siempre así. Cualquier italiano, cualquier israelense sabe de eso. Pero ahora tenemos el problema en los sistemas presidencialismos también, porque yo puedo votar en Lula, porque soy un petista histórico, y gano a un Paulo Maluf, un derechista en el gobierno, porque las decisiones importantes de formar coaliciones son postelectorales en Brasil. Eso es en contraste con Chile, donde las coaliciones son electorales y gubernamentales, y son idénticas.
Pero en Brasil no, normalmente las coaliciones son postelectorales en Brasil, lo que debilita el concepto de la identifiability electoral del presidencialismo. ¿Okay? También en países que tienen coaliciones frecuentes, normalmente la reputación colectiva de la clase política es baja. Voy a decir solamente eso, porque se ve el hacer de la salchicha. El costo de gobernar es muy alto en sistemas de coalición también. Hay una necesidad de transferir recursos, entonces hay una cierta ineficiencia en el uso y el manejo de los recursos públicos cuando se trata de gobiernos de 10 partidos o 12 partidos. Eso es natural, no es nada de nuevo decir eso. Pero lo que creo que es importante y un poco preocupante en el caso latinoamericano y es que si Sugar y Kerry tienen razón, los presidentes fueron empoderados institucionalmente para hacer coaliciones, o sea, con decretos, con poder de agenda, con otros poderes legislativos. Estamos perpetuando, de cierta manera, un sesgo ejecutivista, un sesgo a favor del presidencialismo, un hiperempoderamiento del presidente. Es una cuestión normativa. Yo no soy un politólogo muy normativo, pero creo que es mi deber levantar este problema. Proporciona la gobernabilidad, pero es una gobernabilidad que queremos o no. Para concluir entonces una propuesta, que en la próxima fase de esta investigación, este debate, investigue no solamente los beneficios de la gobernabilidad del presidencialismo de coalición, pero también sus costos en términos de transparencia, de accountability y calidad de la democracia. ¿Okay? Y creo yo que para terminar la presentación, que el principal trade-off del presidencialismo de coalición en América Latina es justo el trade-off entre gobernabilidad y accountability del otro lado. Les invito a visitar el sitio web de nuestro proyecto y les agradezco la paciencia con la tecnología y con mi pobre castellano también. Muchas gracias. Bueno, tenemos 10 minutos nada más para retroalimentación y les pediríamos que se hiciera una ronda de preguntas muy breve, unas 3, y muy concretas, y les cedo la palabra a ustedes. ¿Quién quiere la palabra? A ver, sí. Buenas tardes. La pregunta tiene que ver con el peso de los gobernadores. En el caso mexicano, los gobernadores tienen una mayor importancia, con un mayor papel en quienes llegan al legislativo y en ese sentido cómo se componen los partidos dentro de la Cámara. En el caso de Brasil, ¿qué tan importante se ha vuelto el peso de estos gobernadores y qué tanto pueden influir ellos en las coaliciones que se forman posteriores a las elecciones? Y entonces, ¿qué tanta movilidad le restan al presidente? Sí, gracias por la pregunta. La pregunta es sobre los gobernadores. En la terminología de la ciencia política, los gobernadores son presidentes. Existe un presidencialismo subnacional tanto en Brasil como en México. En Brasil, el presidencialismo de coalición se repite dentro de los estados. Entonces, los gobernadores son formadores de coaliciones experientes. O sea, eso es una buena preparativa para ser presidente de Brasil, o es ser alcalde o gobernador, porque existen también coaliciones ahí. Pero tu pregunta es sobre qué influencia tienen. Hay un debate en la ciencia política brasileña sobre esto. Algunos dicen que al interior de la Cámara de Diputados lo que importa es el reglamento interno y la fuerza de los líderes partidistas, y hay otros que dicen que no, que los gobernadores tienen tentáculos indirectos que controlan a los diputados, etc. Yo creo que hay buenas evidencias de los dos lados. Es seguro que hay una lógica interna al Congreso, de cierta forma favorece a los líderes partidistas al interior de la casa, pero también los presidentes se comportan como si los gobernadores tuviesen mucha
importancia. O sea, antes de una votación importante en el Congreso, es normal que el presidente llama por teléfono a algunos gobernadores y les pide que presione a sus diputados a votar a favor. Eso es una institución informal en Brasil. Tenemos muchas evidencias de que existe. Entonces creo que sí, los gobernadores son como actores externos que tienen alguna influencia en el Congreso. Y por fin, la propuesta en 93 de hacer un régimen parlamentarista en Brasil fue una propuesta completamente silenciosa sobre tu pregunta, porque Brasil estaría llegando a un parlamentarismo nacional, pero con presidencialismo subnacional, un desastre, una idea horrible. Muy bien. ¿Quién más? ¿Usted? Los conceptos derecha e izquierda son muy ambiguos, son equívocos. Hacías referencia a cómo se fueron desplazando los partidos políticos. Decía yo que los conceptos derecha e izquierda son conceptos ambiguos, quieren decirlo, cada quien tiene su propia definición. Y planteabas en una de las gráficas cómo se fueron concentrando los partidos cuando ya fue gobierno el partido de Lula. Y nada más, la pregunta es, para evitar este asunto de la ambigüedad de los conceptos, ¿cuáles son, en tu opinión, las principales variables o indicadores que permiten identificar que una política sea de derecha o sea de izquierda? Gracias. Gracias por la pregunta. La verdad es que en mi investigación el contenido de la ideología no es importante. No es importante porque lo que veo en mis gráficos es una distancia percibida de los actores políticos. En los gráficos, los indicadores de izquierda y derecha vienen de encuestas a los diputados brasileños, en que pedimos que ubiquen a los demás partidos, pero no a su propio partido, a los demás partidos en una escala de izquierda a derecha. Entonces, eso representa la reputación ideológica que tienen los partidos frente a sus compañeros. Entonces, para mí es un indicador de distancia. Para mí no importa lo que significa el contenido de la distancia, pero es un indicador de distancia. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por su ponencia, por su presentación. Y bueno, yo tengo una pregunta en relación con el sistema de partidos de Brasil en comparación con el de México. Son varias preguntas, en realidad. Bueno, el sistema de partidos, ¿usted podría considerar que el PT podría convertirse en un partido hegemónico? ¿O es posible que el PT pueda perder el poder y otro partido en Brasil gane la presidencia? Esto lo pregunto porque en México tenemos una preocupación, que la competitividad electoral de la oposición ha sido afectada. Y bueno, algunos tienen el temor de que eventualmente otra vez el PRI se pueda convertir en el partido hegemónico y la oposición ya